¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que experimentamos los seres humanos ante estímulos externos o internos. Son una parte natural de la vida y nos ayudan a sobrevivir, adaptarnos y actuar en nuestro entorno. Las emociones se caracterizan por ser respuestas automáticas, espontáneas y de corta duración. Experimentarse a través de cambios en el cuerpo, pensamientos y comportamientos, comunicarse a través de expresiones faciales y corporales, incluir una reacción fisiológica, una respuesta conductual y un componente cognitivo. ¿Cómo se clasifican las emociones? Son emociones básicas, emociones secundarias y emociones positivas. Emociones básicas son las que se presentan desde el nacimiento y forman parte del proceso de adaptación de los seres humanos. Se inician rápidamente y duran unos segundos. Entre ellas se encuentra el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, la tristeza y el asco. Las emociones secundarias son más complejas y están vinculadas a cuestiones culturales. Se forman a partir de la combinación de emociones primarias y estas influenciadas por las experiencias individuales, la cultura y el aprendizaje social. Entre ellas se encuentra el orgullo, la vergüenza, la admiración y la culpa y los celos. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es hablar del sentido que nosotros le damos a la vida, pero hoy en día, ¿cómo está ese sentido? ¿Cómo lo tomamos hoy en día? Muchas veces se busca llenar esos vacíos que sentimos en muchísimas cosas, digas en el sexo, las drogas, el alcohol, detrás de una pantalla, subiendo videos, buscamos en llenar esos vacíos, de manera que ni siquiera nos damos prioridad a nosotros mismos, que no atendemos a esas emociones. Cuando una emoción surge porque normalmente nos está avisando de algo. En este siglo XXI podemos decir que todo eso es la drogodependencia, es decir, abusar de todas eh, estas sustancias que buscamos como escape para llenar esos vacíos. Esos vacíos que llenamos muchas veces también hasta inclusive con la comida para llenar cosas que no, en lugar de atender, solo buscamos como disfrazarlas, como cuando dicen tapar el sol con un dedo, por así decirlo, pero muchas veces en realidad no es lo que nosotros lo vemos o como lo vemos. Un ejemplo aquí, quiero retomar, por ejemplo, cuando una persona tiene adicción a una droga. Esta persona busca de dónde sacar ese sustento para poder pagar esa droga y poder consumirla. Lo que esta persona hace es que va rápidamente hacia donde sabe que puede agarrar el dinero, ya sea de su familiar o no familiar. Cuando esta persona toma ese dinero, pues entonces hay una sustancia que se llama dopamina. Esta sustancia pues sube. Cuando esta sustancia sube, la persona pues se siente contenta porque ya tiene como el medio por el cual adquirir esta sustancia, va, la consume, pero cuando esta persona ya no tiene nuevamente la sustancia porque ya se la terminó, entonces es cuando viene todo para abajo, cuando la dopamina ya estaba hasta pico y cuando baja. Y es aquí entonces cuando viene el síndrome de la abstinencia. Cabe mencionar también que nosotros muchas veces confundimos nuestra realidad con lo que imaginamos y muchas veces consideramos que lo que nosotros imaginamos es lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna situación, nosotros empezamos a pensar, ¿y qué tal si me divorcio? ¿Y qué tal si no me va a alcanzar el dinero? ¿Qué tal si no voy a lograr obtener el puesto al que me estoy postulando? Y empezamos a hacernos una serie de películas en la cabeza y realmente eso no es lo que va a pasar. O sea, nuestro pensamiento está lejos de la realidad. El 90% de lo que sucede, de lo que más bien nos preocupa, jamás es lo que realmente sucede, pero nuestro cuerpo lo toma como algo real, porque la felicidad no consiste en vivir
consiste en vivir instalados en el presente, dejando el pasado de lado. Muchas veces no podemos vivir el presente porque nos la vivimos en el pasado pensando en que es que me sigue lastimando esto, me sigue lastimando lo otro, y realmente vivimos pensando en esas situaciones pasadas que por más que las pensemos, que por más que las analicemos, que por más que nos duelan, esas situaciones ya no las podemos cambiar porque ya son parte del pasado. Lo que sí podemos hacer es pensar en nuestro presente, es en pensar en qué va a pasar en el futuro. Es bueno considerar que muchas veces podemos tener esta ilusión de saber qué va a pasar en nuestro futuro, pero lo importante es vivir el aquí y ahora, el presente, porque en estos momentos, sea lo que sea que estemos haciendo, el día de mañana diremos, es que ayer fue el día más feliz de mi vida, sin embargo no lo disfrutamos porque en este momento todo lo estamos viviendo de cosas pasadas. Cuando suenan las alarmas en nuestra hipófisis, entonces sale una señal de alarma que llega precisamente a las glándulas suprarrenales y llega un personaje que se llama cortisol. Ahora bien, hablaremos de el cortisol, que es la hormona que está como nos pone nuestro cuerpo en alerta. ¿Para qué? Para poder de esta manera protegernos. Si no hubiera cortisol y entonces yo viera que la casa, un ejemplo, la casa de mi vecina se está incendiando, pues yo estaría ahí muy quitada de la pena viendo cómo se está incendiando. Sin embargo, nuestro cuerpo, pues como sabemos, es tan perfecto que funciona de esta manera para ponernos como en estado de alerta, ¿no? Ante cualquier situación, es cuando se dispara el cortisol. ¿Qué sucede? Un ejemplo, cuando estamos suponiendo en digamos, algún edificio y entonces suena una alarma, entonces todos salimos corriendo, pues es así como funciona nuestro cuerpo, que huimos. Nuestro cuerpo solo funciona en modo de huida o de ataque, pero en este caso pues decidimos huir. Entonces cuando nosotros decidimos huir, pues buscamos salida, un lugar en donde resguardarnos y estar protegidos. Entonces, cuando ya van saliendo del edificio y resulta que se dice que solo fue una alarma por error que dejaron sonar, entonces nosotros ya volvemos nuevamente a nuestras actividades, pero el cuerpo ya no vuelve a estar igual, porque el cuerpo ya sufrió muchos cambios a raíz del desencadenamiento del cortisol. Por lo tanto, ahora, si en otra ocasión nosotros vamos nuevamente a este mismo edificio y una persona pues ya se siente predispuesta a volver a sentir otra situación similar, entonces ella se va a quedar suponiendo en la puerta de salida, pero sin embargo no va a estar contenta, no va a estar relajada porque ya va a estar predispuesto su pensamiento a que quizá en cualquier momento puede ocurrir eso, que puede sonar una alarma. Entonces, pues así funciona, es como nuestro cerebro y nuestra realidad. Realmente no está pasando nada, pero ella ya está predispuesta por esta situación que ya ocurrió. Entonces nuestro cuerpo muchas veces no diferencia entre lo que realmente está pasando en su realidad y lo que pues simplemente es en su imaginación. Entonces aquí pues vemos una serie de dispensaciones del cuerpo en base a este cortisol. Nuestra parte prefrontal, que es la parte de aquí, sube la sangre y esto es para que nosotros no nos bloqueemos. Entonces se lleva la sangre a los músculos, se dilatan las pupilas, nuestro cuerpo se predispone y pues todo esto lo genera nuestro amigo llamado cortisol. Ahora bien, cuando nosotros en las noches dormimos, el cortisol pues está bajo, porque de esta manera podemos descansar. Si no estuviera bajo, pues es cuando uno no puede dormir, se despierta constantemente por las noches y bueno, algunos otros síntomas. Normalmente al despertar, pues el cortisol está un poco alto y esto normalmente viene siendo entre las 8 de la mañana. Ahora bien, entonces con esta situación del cortisol alto, pues desencadenan muchísimas situaciones a nivel fisiológicas, como es la caída del cabello, el vértigo, los mareos, los zumbidos que luego sentimos en el oído, también viene generado por esto. Entonces también dolor en el pecho, el reflujo, que muchas veces también, aquí quiero mencionar que el reflujo viene acompañado, toda la parte del estómago
es donde se resienten todas las emociones que nosotros sentimos. Y entonces cuando nosotros estamos tensos porque surge el cortisol, nuestro cuerpo se inflama. Entonces, cuando nuestro cuerpo se inflama es por ello que de aquí surgen esas enfermedades que siempre terminan en itis, que quiere decir que pues estamos inflamados. Y ahí vamos por la calle en una sociedad donde todo el mundo está inflamado, pero pues muy pocos se preocupan realmente por poder tener el cuerpo sanamente. Por ejemplo, la gastritis, la colitis en especial es una enfermedad en la que ya nos sentimos vulnerables a que si nos enojamos, sucede alguna situación que nos predisponga, pues inmediatamente hay inflamación, hay distensión abdominal y un poco de dolor también. Entonces, pues por ello es importante que nosotros atendamos nuestras emociones, que nosotros escuchemos nuestras emociones. Y aquí quiero hacer mención de que es importante también el tener un buen descanso. Cuando nosotros no tenemos un buen descanso, pues sabemos que no andamos de buen humor porque pues no hemos dormido bien, no hemos descansado bien, es más probable andar irritables. Por ello es importante tener un buen descanso, el poder comer bien a nuestras horas. Ahora quiero hacer mención de la inteligencia emocional. Esta parte es muy importante saberla manejar porque de esto depende también nuestra vida en un 80%. Digamos que el otro 20% depende de nuestra inteligencia racional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir todos los conocimientos que nosotros adquirimos durante nuestra vida y en la escuela, pero en realidad todo depende más de nuestro estado emocional, por ello es importante estar bien en esta cuestión. Es importante también tener unas buenas emociones y sobre todo controladas. Aquí quiero hacer mención de un ejemplo. Cuando normalmente nosotros decimos, ay, es que esa persona tiene el carácter fuerte, en realidad y nos imaginamos más bien a una persona, un señor rojo, alto, gritando y diciendo y quizás hasta maldiciendo, ¿no? Pero en realidad, cuando nos referimos a tiene un carácter fuerte, nos estamos refiriendo a una persona que tiene autocontrol, que no porque pasen miles de sucesos, miles de situaciones, esta persona se ponga pues a enojarse, a gritar como loco, por el contrario, que mantenga la calma, que sepa en qué momento debe actuar de manera frustrada y que en qué momento debe ser paciente y mantener la calma. Nosotros nacemos con lo que se llama, algo que se llama temperamento y muchas veces pues puede ser que ya estamos así por la herencia de nuestros padres, ¿no? Tenemos un temperamento a lo mejor agresivo, pero también tenemos un carácter, el carácter se forja, el carácter va cambiando, el carácter lo moldeamos a como nosotros queramos. Entonces, cuando nosotros moldeamos nuestro carácter y nosotros decidimos ser unas personas pues pasivas, con principios, nosotros no necesariamente por una situación que haya vamos a en ese momento a desencadenar nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra rabia, nuestra ira y vamos a actuar de manera descontrolada, impulsiva, no, sino es el control que cada uno tenga conforme a sus emociones porque sí se puede tener control de cada una de ellas. Ahora bien, cada emoción que nosotros sentimos es por algo, o sea, ninguna emoción nada más viene porque sí. Todo nuestro cuerpo, como bien lo mencioné antes, funciona tan perfecto que cada emoción tiene un propósito. Cuando nosotros sentimos miedo, tenemos miedo porque no queremos avanzar, porque ese miedo significa que nosotros tenemos que hacerlo, no nos los vamos a quitar, pero en el momento en el que nosotros hacemos aquello que nos da miedo, el miedo desaparece y nosotros nos hacemos, pues vamos adquiriendo más confianza en nosotros mismos a raíz de que los vamos venciendo. Por ejemplo, cuando una persona es dependiente de otra y tiene miedo a que esta persona la abandone porque no quiere enfrentarse a la vida sola, porque tiene mucho miedo a qué va a suceder y si no encuentro trabajo y si no sé y si no puedo y si esto y si lo otro y si aquello. En realidad, nada más estas situaciones o estos peros surgen
por el miedo que nosotros sentimos. Pero cuando esta persona se va, quedamos solos y nos enfrentamos a este miedo, entonces vemos que en realidad somos más capaces de lo que nosotros considerábamos, y es aquí cuando vemos que sí podemos trabajar, que sí podemos salir adelante, que somos unas personas completas, que somos unas personas que tenemos toda la capacidad para salir adelante, que no necesitamos de nadie, que todos somos autosuficientes, pero lo que nos hace falta es confianza en nosotros mismos. Nos hace falta el poder amarnos, porque muchas veces lo que aquí se necesita es el amor a la autoestima, el poder subir nuestra autoestima. ¿Y qué podemos hacer aquí? Si muchas veces nosotros no nos aceptamos, ¿cómo queremos que la sociedad y los demás nos acepten si nosotros mismos no nos aceptamos? Todos tenemos virtudes y defectos, o sea, sin duda nadie está exento de esto. Sin embargo, cuando nosotros nos aceptamos tal como somos, nosotros no vamos a ver nuestros defectos como algo grande. Al contrario, podemos muchas veces sacar provecho de esos defectos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer una lista de todo lo que son nuestros defectos, nuestras virtudes, primeramente para irnos conociendo bien, porque muchas veces vamos por la calle, vamos por ahí, no nos conocemos, somos nosotros mismos como dos personas desconocidas, porque hay cosas que no sabemos de nosotros mismos, no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar, no conocemos nuestros límites, y entonces es muy importante primero que nada conocernos a nosotros mismos. Ahora, cuando ya sabemos, ya detectamos nuestros defectos, tenemos que aceptarlos. Lo que podemos hacer es, tengo este defecto, ¿de qué manera me puede servir? ¿De qué manera lo puedo modificar? Porque nuestro cuerpo es tan maravilloso que podemos modificarlo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, comenzar a sacar también tiempo para nosotros mismos. Que si me gusta a lo mejor escuchar música, me gusta bailar, me gusta hacer cierta actividad, pues empezar a hacerlo, empezar a mí misma a complacerme, no necesariamente buscar que la felicidad en una persona, que la felicidad en una pareja, porque muchas veces tenemos a la pareja, digamos, en este pedestal, y entonces cuando la pareja no se va o hace algo que nosotros jamás creímos que haría porque nosotros lo idealizamos, es cuando ahí sufrimos y es cuando nos vamos, nos ponemos tristes, podemos caer en depresiones, podemos caer en ansiedades. ¿Por qué? Porque nosotros idealizamos a una persona. Cuando esta persona hace algo que no considerábamos que haría, es cuando nos sentimos traicionados, frustrados y demás, porque dependemos de esa persona. Entonces debemos aceptarnos, debemos amarnos, debemos creer en nosotros mismos, saber que nosotros podemos hacer muchísimas cosas más de las que consideramos. Y bueno, de esto también va a empezar a depender nuestras emociones, que entre más me conozca, entre más me acepte, pues menos frustración voy a sentir, voy a aprender a soltar ese pasado, y por lo tanto voy a impedir que esa situación de tristeza, la cual me aquejaba cada que me acordaba de ciertas cosas, pues se vaya alejando. Y al contrario, si yo empiezo voy a hacer algo que a mí me gusta, leer un libro, ver una película, escuchar cierta canción, entonces yo voy a empezar a subir mi dopamina, y de esta manera voy a empezar a generar en mí pues emociones de alegría, y en lugar de estar creando en mí emociones que son lo contrario a la alegría. Ahora bien, aquí quiero hacer mención de algunos puntos que son los que afectan principalmente nuestras emociones, y el primero vendría a ser la cronopatía. Esto que es que nosotros siempre estamos corriendo, siempre estamos en contra del tiempo, porque ya se nos hizo tarde para esto, porque hay que apurarnos para lo otro, para aquello, y siempre estamos como en contra del tiempo. ¿Y qué desencadena esto? Pues desencadena que sientamos frustración, que sientamos preocupaciones, que haya un disparo del cortisol, lo sientamos mal, etcétera. ¿Cuál sería lo segundo? El control. El control de que queremos tener todo en medida de lo que nosotros consideramos algo bueno. Siempre queremos tener el control porque decimos, es que no lo está haciendo bien, es que está mal, es que quiero controlar esto, quiero controlar aquello, y en lo que estamos en una y en otra,
pues nos sentimos con frustración, molestos. Entonces, pues no generamos de esta manera, pues lo que viene siendo la alegría, ¿no? Lo tercero que quiero hacer mención aquí es el perfeccionismo, porque muchas veces nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y no vemos que realmente hay cosas que no valoramos. Nos sentimos insatisfechos también ante las necesidades que la sociedad nos pide, porque vivimos en una sociedad en la que cuando tú creces y te preguntan a veces, y el novio, tienes el novio y te preguntan, ¿para cuándo la boda? Tienes la boda y te preguntan, son presiones de la sociedad y te preguntan, ¿y cuándo el hijo? ¿Y cuándo esto? Y entonces es como estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y entonces sentimos que nosotros no llegamos a la perfección para poder tener emociones positivas. Empezaré de estos 5 puntos con el ejercicio. El ejercicio es fundamental hacerlo y no necesariamente tiene que ser un ejercicio pues muy rígido. O sea, podemos hacer un ejercicio conforme a nuestras posibilidades. Por ejemplo, puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser dentro de nuestra casa alguna especie de aeróbics. Es más, puede ser lo que ahora conocemos como zumba, que es bailar, y podemos empezar con poco tiempo. A medida que nosotros nos sentimos mejor, pues podemos ir añadiendo, ¿no? Cierto tiempo a dedicarle al ejercicio. El ejercicio es importante y no únicamente para bajar de peso. Cuando nosotros hacemos ejercicio generamos la dopamina, que es lo que nos hace estar felices, la sustancia. Entonces, pues lo principal y que se recomienda es sin duda el poder hacer ejercicio. Lo segundo serían los pensamientos positivos. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, nosotros nos predisponemos, porque si nosotros vamos pensando, es que hoy tengo un examen y es que si no lo paso y es que hoy tengo una entrevista de trabajo, pero si a lo mejor yo no quedo y si no esto, nos estamos ya pues desde ahí comenzando mal, pensando en cosas negativas que ni siquiera están sucediendo. Sin embargo, cuando nosotros decimos no, pues quizá voy a hacer el examen y de qué me sirve, pero a final de cuentas sabemos que algo bueno nos va a dejar, que algo vamos a aprender de ello y que quizá no nos va a ir tan mal como nosotros ya lo pensamos. Y estos pensamientos positivos nos ayudan muchísimo más de lo que nosotros lo consideraríamos. Tener ilusión por el futuro, por lo que va a suceder, muchas veces es lo que nos ayuda y nos da fuerzas para seguir, tener la ilusión de un futuro mejor, por así decirlo. Anteriormente se decía que nosotros no podemos generar lo que viene siendo neuronas, pero ahora existe lo que es la neurogénesis, que nos dice que efectivamente sí se puede regenerar, generar neuronas. Entonces esto va vinculado con la parte en la que nosotros tenemos que gestionar pensamientos positivos y no negativos, no predisponernos pues a este tipo de situaciones. Así como nos dice Ramón Cajal, todo ser humano puede ser escultor de su propio pensamiento. Entonces aquí es cuando nosotros debemos de generar, en lugar de pensamientos negativos, pensamientos positivos. La tercera, pues yo diría que son las personas tóxicas. Debemos tener en cuenta que hay personas que con simplemente pensar en ellas por el hecho de que nos caigan bien, pues el cortisol se nos dispara, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros debemos aprender a que hay relaciones que debemos de soltar por completo. Si es una persona que no le está aportando nada a mi vida, entonces pues es momento de soltar, de dejarla. No necesariamente tenemos que poner como tal una barrera, ¿no? Permanente. Podemos, como personas educadas, el buenos días, buenas tardes, un saludo no nos quita nada, pero sí mantener cierta distancia, saber a quiénes podemos contarle nuestras situaciones y con quiénes no. Pero sí, lo más conveniente es mejor alejarse de ese tipo de personas que no aportan nada a nuestra vida, inclusive si esas personas son familiares. Lo siguiente sería la meditación y el mindfulness. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a meditar, como hace un rato lo mencioné, que hay ciertas situaciones que a nosotros nos predisponen a tener inflamación, el meditar nos ayuda a bajar esa inflamación. Una
actividad que podemos hacer a diario es que al término del día, antes de recostarnos, nosotros podemos recostarnos en nuestra cama, poner alguna música que nos relaje y entonces hacer un recuento de todo lo que vivimos en ese día y analizar a lo mejor en qué situaciones tuve una situación en la que yo me puse negativa o en cuáles yo actué de mejor manera. Podemos analizarlas, observarlas y decir, bueno, a la siguiente ocasión no voy a actuar de esta manera, o esto quizá se salió de mis manos, no lo hice bien, aquí pude haber actuado de esta manera, y reflexionar nos va a hacer muy bien. Meditar es bueno, así como la yoga también que podemos tener, pero aquí también quiero hacer mención de que el hecho de que nosotros a lo mejor seamos parte de alguna religión, también es bueno meditar. El hecho de un rezo, una oración, también nos hace muy bien y funciona así. Tal es el caso que algunos médicos lo han descrito así. En este momento se me olvidó el lugar en donde leí que precisamente un médico describe que el hecho de que nosotros meditemos hablando con Dios, que también eso nos ayuda a desinflamar y funciona de tal manera en la que nosotros nos relajamos. Igualmente, si nosotros sentimos una emoción que es muy fuerte, que nos tiene así quizá molestos, nosotros también podemos erradicarla. ¿De qué manera? Con música. Podemos erradicarla con música, haciendo algo que nos guste, pero también desahogarnos, porque cuando nosotros nos aguantamos de no sacar lo que nosotros sentimos, muchas veces el guardar, pues es como una bolsita que se va llenando hasta el momento en el que ¡pum! Explota. Entonces lo que nosotros podemos hacer también es sacarlo. ¿Y cómo podemos sacarlo? Pues podemos sacarlo, por ejemplo, llorando. Si en ese momento sentimos las ganas de llorar, es momento de no aguantarnos, de sacarlo, de llorar, de desahogarnos. Quizá escribir alguna canción, escribir en una hoja, después romperla, quemarla. Por ejemplo, yo estoy haciendo prácticas en una secundaria y hay una chica que justamente el día de ayer me comenta que ella siente mucha ansiedad luego por situaciones que emergen en su casa. Sin embargo, ella lo que hace pues es tomar toda esta situación y de ello sacar poemas. Se pone a escribir, inclusive ya llenó un cuaderno. Y pues esta es una bonita manera en la que ella se desahoga. Al término de que ella ya escribió un poema, ella ya se siente muchísimo mejor. Y todos somos diferentes, debemos de escuchar nuestras emociones, saber de qué manera podemos intervenir en estos casos, porque no todos vamos a funcionar de la misma manera. A lo mejor a mí no me gusta, por ejemplo, pues escribir poemas, pero a lo mejor a mí me gusta el tocar guitarra, el cantar, el escuchar música, el ponerme activa en ese momento, quizás hacer algunas actividades, salir a caminar o el comer algo que a mí me hace bien, que a mí me gusta, más bien. Entonces debemos de aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo reacciona, si nuestro cuerpo nos avisa, es porque realmente algo está sucediendo. Entonces, por ello es muy importante que nosotros nos escuchemos, nos conozcamos y sepamos cuándo hay que actuar. Ahora, el siguiente punto sería tomar terapia. Muchas personas creen que el hecho de nosotros ir al psicólogo o con un psiquiatra, pues estamos locos, y eso es totalmente falso. Nosotros tenemos que ir a terapia en todo momento, a cualquier edad, no importa si somos grandes, si somos chicos, etcétera. En cualquier momento nosotros debemos de tomar terapia. Siempre es importante porque no sabemos muchas veces a lo mejor qué situación, en cuál, o cómo intervenir, más bien, cómo intervenir, y entonces por ello es muy importante siempre. A veces quizá no necesariamente estamos mal, pues con la familia, quizá puede ser una relación, quizá puede ser algún trabajo, pueden ser muchísimas las situaciones que nos predisponen a tener emociones negativas. Ahora bien, lo que nosotros debemos hacer por consiguiente es primero que nada aceptar que me he equivocado, que a lo mejor tomé una situación en la que no debía actuar con imprudencia y sin embargo lo hice. En mi frustración, en mi enojo, no me pude controlar y actué imprudentemente. Bueno, una vez que nosotros ya lo aceptamos que hicimos mal, que esto, que aquello,
es momento de soltarlo. O sea, yo lo suelto y a partir de aquí en adelante yo decido ahora sí cómo voy a actuar. Quizá en la siguiente ocasión voy a analizar más qué decisiones tomar. Es muy importante también, sobre todo la aceptación y el dejar. Y por último, pero no por eso menos importante, recomendaría el omega 3. El omega 3 está recomendado por la Sociedad Mexicana de Psiquiatría y nos ayuda sobre todo a la desinflamación del cuerpo